Las tropas de Estados Unidos, presentes ilegalmente en Siria, continúan sus acciones de saqueo del petróleo de esta nación árabe. Por lo tanto, la crisis energética y el desastre humanitario de Siria son el resultado del robo y el latrocinio estadounidenses, declaró el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Wang Wenbin. El portavoz de la Cancillería china instó a Estados Unidos a dar explicaciones al pueblo sirio y a la comunidad internacional sobre el robo del petróleo. La acción se efectuó, como en anteriores ocasiones, en cooperación y coordinación con las llamadas Fuerzas Democráticas de Siria, formación armada ilegal financiada y patrocinada por Washington. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Prensa Alternativa necesita periodistas con excelente redacción y gran espíritu de investigación. Requisitos: conocimientos de la actualidad en política internacional, manejo básico de Photoshop, computadora e internet estable en casa. Ofrecemos capacitarte con las técnicas necesarias para que tus videos en YouTube generen dinero. Pago de acuerdo al rendimiento de tus videos. Sé parte de un equipo de Prensa Internacional. Juntos construimos la patria grande. Escríbenos al correo prensa.alternativa.produccion@gmail.com. El portavoz de la Cancillería china, Wang Wenbin, declaró, según cifras oficiales del gobierno sirio, más del 80% de la producción diaria de petróleo de Siria fue contrabandeada ilegalmente por el ejército estadounidense en la primera mitad de 2022, resaltando que el saqueo estadounidense está exacerbando la crisis energética y la catástrofe humanitaria en Siria. Además de que no es la primera vez que los militares de Estados Unidos roban el petróleo de Siria y parece ser se vuelven más incontrolables. El vocero denunció que el derecho a la vida del pueblo sirio está siendo violado sin piedad por Washington en trágicas circunstancias de escasez de petróleo y alimentos que harían que el invierno sea aún más frío para el pueblo sirio. Añadiendo que Estados Unidos es muy codicioso al robar recursos de Siria, pero es muy generoso al proporcionar ayuda militar a países extranjeros, a menudo con un costo de miles de millones o incluso decenas de miles de millones de dólares, denunció. En este sentido, subrayó que Estados Unidos solo busca preservar sus intereses y hegemonía, al margen de que tome o entregue, pues el resultado es el mismo: sumir a otros países en la agitación y el desastre. Por consiguiente, instamos a Estados Unidos a que dé explicaciones al pueblo sirio y a la comunidad internacional sobre su robo de petróleo y a que deje de pisotear el Estado de Derecho internacional y de socavar las normas internacionales, exigió el canciller chino Wenbin. Las fuerzas de ocupación estadounidenses continúan saqueando los recursos naturales y agrícolas del país. A principios de este mes, un convoy de 60 camiones cargados de trigo y petróleo salieron del territorio sirio en dirección a una base estadounidense en el norte de Irak, como parte de la política intervencionista de la Casa Blanca. De acuerdo con fuentes locales de la ciudad de Al-Yarubiyah, una caravana de 36 camiones cisterna cargados con petróleo sirio ingresó al norte del territorio iraquí mediante el cruce de Al-Mamoudiyah. De igual forma, otra caravana de 24 camiones con petróleo y trigo de la región de Al-Jazira penetró a Irak a través del cruce de Al-Walid, escoltada por vehículos militares. Este saqueo ocurre mientras el país enfrenta una crisis energética sin precedentes causada por la escasez aguda de derivados de petróleo debido a la ocupación de Estados Unidos de zonas que contienen más del 90% de los yacimientos de hidrocarburos. A finales del año pasado, el ministro sirio de Petróleo y Recursos Naturales, Bassam Tomé, denunció que Washington saquea diariamente 66,000 barriles de petróleo de los 80,000 que son producidos en cada jornada. Recordemos que Siria producía antes de la guerra en 2011
más de 380.000 barriles diarios de crudo. En este sentido, el funcionario sirio destacó que la mayoría de los yacimientos petroleros se encuentran ubicados al noreste de la región de Al-Jazira, la cual está ocupada por las tropas norteamericanas y los separatistas de las fuerzas democráticas. A su vez, Tomé apuntó que las pérdidas en materia petrolífera superan los $105.000 millones, mientras las autoridades sirias han llamado a la comunidad internacional ante las Naciones Unidas la toma de medidas urgentes en pos de cesar las violaciones a las normas del derecho internacional por Estados Unidos. Por su parte, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Zhao Lijian, denunció el carácter ilegal del acantonamiento de tropas estadounidenses en Siria, el contrabando de cereales y petróleo sirio que impulsa Estados Unidos, así como los ataques que se producen contra la nación árabe con misiles de ese país. Lijian expresó: observé los reportes pertinentes. Se informó que algunos sirios dijeron que lo hecho por las tropas estadounidenses los deja luchando por sobrevivir al invierno. Creemos que la comunidad internacional no está ciega ante esto y estará vigilante al respecto. En este sentido, el gobierno de China exhortó a la Casa Blanca a cesar el saqueo de los recursos nacionales de Siria, mientras llamó a las autoridades estadounidenses a respetar la soberanía e integridad territorial. Asimismo, afirmó: llamamos a Estados Unidos a respetar la soberanía e integridad territorial de Siria, levantar las sanciones unilaterales y poner fin al robo de los recursos nacionales de Siria. El gobierno norteamericano tiene el deber de investigar los robos que ejecutan los efectivos de las fuerzas militares interventoras, así como de recompensar los daños ocasionados, expresó el gobierno de China. En este sentido, tarde o temprano, las fuerzas extranjeras presentes ilegalmente en Siria serán expulsadas gracias a la resistencia del pueblo, declaró el Ministerio de Asuntos Exteriores de esta nación levantina. La salida completa de las tropas ocupantes de los territorios sirios no es imposible y se logrará con los golpes dirigidos por la resistencia popular a estas fuerzas y el continuo rechazo a su presencia, aseguró la Cancillería en su cuenta de Twitter. Agregó que los pobladores en el noreste del país luchan heroicamente contra los militares norteamericanos y su milicia, Fuerzas Democráticas de Siria, a las que las autoridades califican de títeres y mercenarias. Con el creciente rechazo y la resistencia popular, se liberará la tierra y se recuperarán los derechos en un futuro próximo, concluyó el ministerio su comunicado. Las acciones contra las unidades del Pentágono y su milicia separatista, Fuerzas Democráticas de Siria, son frecuentes y se producen en medio de una ira popular hacia sus prácticas. Washington tiene en Siria al menos una docena de bases, en su mayoría en los campos de petróleo y gas en la región nororiental del Al-Jazira, principalmente en Hasakí, mientras mantiene una de las zonas de Tanef en la frontera con Irak para impedir cualquier comunicación terrestre entre estos dos países. El gobierno de Damasco denunció repetidamente la presencia ilegal de las tropas norteamericanas, la cual calificó de ocupación y aseguró que las acciones del Pentágono en Siria incentivan la actividad terrorista y apuntan a desestabilizar el país y saquear sus riquezas. Entonces, ¿dónde está la Casa Blanca, que usualmente alardea de poseer estándares más altos en derechos humanos y en el Estado de Derecho? Porque luego de una guerra civil de más de una década en dicha nación, concebida e impuesta desde Occidente, son las acciones que en Siria prueban que en realidad fallan y destruyen. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal.
Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.